Hay personas que salen de tu vida dando un portazo. Con palabras que duelen precisamente porque están elegidas para doler. Con una crueldad específica, quirúrgica, de la que solo es capaz alguien que te ha conocido de cerca y sabe exactamente dónde apretar. Valeria salió de mi vida así. Y un año después estaba en mi puerta con los ojos rojos y las manos apretadas delante del cuerpo como quien se prepara para recibir algo que sabe que se merece. Pero para entender esa noche tengo que contarles lo que vino antes. Valeria y yo llevábamos 3 años juntos cuando todo se rompió. 3 años que yo creía que eran sólidos de la forma en que son sólidas las cosas construidas despacio, con cuidado, sin prisa. Teníamos nuestros conflictos, como todas las parejas, pero yo creía que éramos de los que resuelven las cosas en lugar de acumularlas. Creía que nos conocíamos de verdad. Creía que lo que teníamos valía lo suficiente para los dos como para cuidarlo. Estaba equivocado. O al menos estaba equivocado sobre lo que valía para ella. Yo trabajaba en ese momento en una empresa de tecnología en un puesto que pagaba bien pero no brillaba especialmente desde afuera. No era el trabajo que se cuenta en cenas para impresionar a nadie. Era sólido, era mío, me había costado años construirlo y me daba una estabilidad que yo valoraba aunque no fuera espectacular. Valeria había empezado a moverse en círculos distintos a través de su trabajo. Eventos, contactos, personas con nombres en el sector y presencias que ocupaban más espacio del habitual. Y en uno de esos eventos había conocido a Marcos. Marcos tenía su propia empresa. Joven, visible, con esa energía de los que están convencidos de que el mundo está esperando específicamente lo que ellos tienen para ofrecer. El tipo de persona que entra a un lugar y lo primero que hace es calcular quién vale la pena en esa habitación. No supe de su existencia hasta el día que Valeria se sentó frente a mí en nuestra cocina y me dijo que necesitaba contarme algo. Lo que me contó fue que había estado viéndose con él. Que no había sido su intención que pasara, que estas cosas simplemente pasaban, que lo sentía pero que necesitaba ser honesta conmigo. Hasta ahí, aunque dolía, podía entender la conversación. Las personas se equivocan. Las relaciones se complican. Eso existe. Lo que vino después no lo entendí de la misma forma. Me dijo que había tomado una decisión. Que quería estar con Marcos. Y entonces dijo algo que se quedó grabado de una forma que el tiempo no ha terminado de borrar del todo. Me dijo que Marcos tenía un futuro real. Que era el tipo de hombre que iba a algún lado. Que ella necesitaba estar con alguien que le diera la vida que quería construir. Que yo era una buena persona pero que lo que yo podía ofrecerle no era suficiente para lo que ella necesitaba. No suficiente. 3 años resumidos en esa palabra. Me quedé en silencio durante un momento que se sintió mucho más largo de lo que fue. Y luego le dije que lo entendía. No porque lo entendiera del todo. Sino porque en ese momento no tenía nada más que decir. Se fue esa misma tarde. Con una maleta primero y el resto de sus cosas en los días siguientes. Sin grandes dramas adicionales. Con la eficiencia de quien ya ha tomado la decisión antes de tener la conversación. Las semanas que siguieron fueron de ese tipo de silencio que no es tranquilidad sino ausencia. Llegaba a casa y el espacio tenía una geometría diferente sin ella. Había cosas que seguían en su sitio y cosas que ya no estaban y aprender a navegar esa diferencia llevó más tiempo del que esperaba. Pero algo pasó en esas semanas que no había anticipado. Empecé a trabajar de una forma diferente. No fue una decisión consciente, no me senté a trazar un plan de nada. Fue más orgánico que eso. Tuve tiempo que antes dedicaba a la relación y lo dediqué a un proyecto que llevaba meses posponiendo. Un desarrollo propio, algo que había estado construyendo en los márgenes del trabajo principal, una idea que me parecía que tenía potencial pero a la que nunca había dado el espacio suficiente. Le di el espacio suficiente. Durante los meses siguientes ese proyecto creció de una manera que no habría sido posible si yo hubiera seguido distribuyendo mi energía de la misma forma que antes. Horas que antes eran de otra cosa eran ahora de esto. Atención que antes estaba dividida estaba ahora concentrada. A los 6 meses el proyecto había generado suficiente tracción como para que personas del sector empezaran a prestarle atención.
A los 8 meses había tenido las primeras conversaciones serias con inversores. A los 10 meses había firmado algo que cambió la escala de lo que estaba haciendo de una forma que todavía me costaba procesar cuando me sentaba a pensarlo. No voy a poner números porque los números no son el punto. El punto es que algo que Valeria había descartado como no suficiente resultó ser la base de algo que con el espacio y el tiempo adecuado se convirtió en más de lo que yo mismo había imaginado. En ningún momento durante ese año pensé en ella de forma estratégica. No me levanté ninguna mañana con la intención de demostrar nada a nadie. Simplemente trabajé. Simplemente construí. Simplemente fui hacia adelante porque era lo único que tenía sentido hacer. La vida de Valeria con Marcos me llegaba de forma indirecta a través de contactos comunes que no siempre eran discretos. Al principio todo parecía exactamente como ella había calculado. Eventos, fotos, la vida visible de dos personas que están donde quieren estar. Luego las noticias empezaron a cambiar de tono. La empresa de Marcos había tenido problemas. No de golpe, sino de esa forma gradual en que se deshacen las cosas que estaban construidas sobre más apariencia que sustancia. Contratos que no se renovaron. Inversores que se retiraron. Decisiones que habían parecido ambiciosas y resultaron ser simplemente arriesgadas. La energía de quien está convencido de que el mundo lo espera funciona muy bien cuando las cosas van bien y se convierte en un problema cuando empiezan a ir mal porque ese tipo de persona raramente ha desarrollado los mecanismos para gestionar lo segundo. Llegaron más noticias. La empresa había cerrado. Había deudas. La relación entre Valeria y Marcos había entrado en una espiral que esas situaciones generan casi inevitablemente cuando el proyecto común que mantenía unidas a dos personas desaparece. Yo escuchaba todo esto con la distancia de quien ya no tiene piel en ese juego. Hasta la noche que sonó el timbre. Era tarde, un jueves, estaba trabajando todavía. Abrí la puerta y era ella. No había llamado antes. No había enviado un mensaje para preguntar si podía venir. Simplemente estaba ahí con ese gesto de las manos apretadas delante del cuerpo y esos ojos que decían muchas cosas antes de que abriera la boca. Me dijo que lo sentía. Que sabía que no tenía ningún derecho a estar ahí. Que lo que me había dicho el día que se fue había sido cruel y que lo había sabido en el momento en que lo dijo y lo había dicho de todas formas. Que había pensado muchas veces en ese momento durante el año anterior. Que las cosas no habían salido como esperaba. Que estaba en una situación difícil y que no tenía a muchas personas a quienes acudir. La escuché hasta que terminó. Y luego me quedé en silencio un momento antes de responder. No porque estuviera buscando la forma de hacerle daño. Sino porque lo que quería decirle era importante y quería decirlo bien. Le dije que me alegraba de que estuviera bien en lo fundamental, que no estuviera en peligro, que tuviera opciones aunque en ese momento no las viera claras. Le dije que lo que me había dicho el día que se fue me había dolido no porque hubiera dudado de mí mismo sino porque venía de alguien que me conocía y había elegido reducirme a una sola dimensión para justificar una decisión que ya había tomado. Le dije que el año anterior había sido el más productivo de mi vida. No para restregárselo sino porque era parte de lo que quería que entendiera. Le dije que no podía ser la persona a quien acudiera cuando las cosas no salían como esperaba. Que eso no era justo para ninguno de los dos. Que si necesitaba orientación sobre recursos o contactos que pudieran ayudarla con su situación yo podía pensar en algunos nombres, porque eso sí podía hacerlo sin que le costara nada a nadie. Pero que lo que no podía hacer era abrirle la puerta como si el tiempo hubiera borrado lo que había pasado y la forma en que había pasado. Valeria escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé asintió con una expresión que no era exactamente alivio pero se le parecía. Como quien esperaba algo peor y recibe algo que puede procesar. Me dijo que lo entendía. Que era justo. Que lo sentía de nuevo. Le di el número de una persona que podía orientarla profesionalmente en su situación. Lo apunté en un papel, se lo di, me despedí en la puerta. Cerré la puerta. Me quedé de pie en el pasillo de mi propio apartamento durante un momento con la mano todavía en el pomo. Esperando algo. No sabía bien qué. Nada.
Solo el silencio del apartamento y el trabajo abierto en el ordenador al que volví 5 minutos después. Hay una cosa que aprendí de todo aquel periodo que no tiene que ver con el éxito, ni con la validación, ni con demostrar nada a nadie. Tiene que ver con lo que pasa cuando te quitan algo que creías necesitar y descubres que en el espacio que deja cabe algo que no habías visto todavía. El dolor de esa conversación en la cocina fue real. No lo voy a reescribir como si hubiera sido una bendición disfrazada porque eso sería deshonesto. Dolió. Tardó en dejar de doler. Pero en ese dolor había también espacio. Y en ese espacio había tiempo. Y con ese tiempo hice lo único que sabía hacer cuando no tenía nada más. Trabajé. Y resultó que eso era suficiente. Más que suficiente. Siempre lo había sido. Eso es todo. Gracias por escucharme.